Buenos días, ¿me escuchan? Sí. Ok. Vamos a ver ahora un tema que es muy interesante y que le va a dar mucho poder a tus aplicaciones. Es el tema de delegados. Este es un tema que creo que les va a resultar muy interesante. No viene en el programa oficial, pero decidí incluirlo pues para poder ver el tema de eventos, que es también algo que le pueden sacar mucho provecho. ¿Ya están viendo las diapositivas de PowerPoint? ¿Me escuchan? Sí, Sí, ¿Aparecen las diapositivas? sí. sí. Ok, pues vamos a empezar. Miren, vamos a ver en estos apuntes, pues obviamente qué es un delegado y para qué sirve. Vamos a ver en qué circunstancias se recomienda implementar delegados. También vamos a revisar los métodos anónimos, para qué sirven. Dentro de los métodos anónimos, pues las expresiones lambda. Vamos a ver qué es una expresión lambda y cuándo se recomienda utilizarla. Vamos a empezar. Miren, un delegado en realidad es un tipo que hace referencia a un método. Fíjense, eh, nosotros estamos muy acostumbrados a manejar tipos de datos. Entiéndase, un int, un char, un string, un bool, un double. Esos son tipos de datos. Con esos tipos de datos yo puedo declarar variables, pues obviamente que almacenan un dato del tipo seleccionado. Un delegado también es un tipo, pero no es un tipo de dato, es un tipo de método. Es decir, una variable de un tipo de dato almacena un dato. Una variable de un tipo delegado almacena un método. Esa es la diferencia que hay entre un delegado y un tipo de dato. Entonces, el delegado es un tipo, pero que en lugar de manejar datos, maneja métodos. Si es un tipo, entonces yo puedo declarar variables de ese tipo. Así como cuando declaro una variable de tipo entero, una variable de tipo de dato entero, que le pongo int x, pues obviamente la variable x es de tipo entero, por lo tanto almacena un dato de tipo entero. De manera semejante, si yo tengo un delegado, yo puedo declarar una variable de ese delegado. Puedo ponerle, por ejemplo, delegado x, pero la x, al ser una variable de tipo delegado, pues no almacena un dato, sino almacena un método. Entonces, ¿cómo le puedo hacer pues para definir un delegado? Pues aquí está. Pongo un modificador de acceso, los que ya conocemos, público, privado, etcétera. Pongo la palabra delegate, pongo el nombre que le quiero dar a ese delegado. Bueno, de hecho es aquí tipo nombre. Este es el nombre que le quiero dar a ese delegado. Y entre paréntesis pongo si quiero que ese delegado maneje parámetros o no. Porque acuérdense que un delegado es un tipo de método. Entonces los métodos pueden o no recibir parámetros como tú decidas. Si quieres, pues los pones aquí entre los paréntesis. Entonces, con esta declaración, yo estaría creando un delegado. Entonces, aquí lo novedoso es que se le pone la palabra delegate. Al ponerle la palabra delegate, significa que esto que estoy escribiendo aquí en tipo nombre es un delegado. Y ese delegado me va a permitir manejar variables de tipo delegado que van a almacenar métodos. ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? ¿Me escuchan? ¿Hay alguna duda? O sea, esto es para que un método se pueda usar como
parámetro, pero yo ya en varios ejemplos ya creo que ya habíamos usado métodos como parámetros. No, no hemos usado métodos como parámetros. No, o sea, ¿cómo se llama? En, en primer semestre me acuerdo que varias veces usamos métodos como parámetros y no me acuerdo usar delegados. No, no, no pudieron haber visto eso porque para poder enviar un método como parámetro necesitas un delegado. Más bien, creo que te estás confundiendo. Te refieres a parámetros enviados a los métodos. Los parámetros enviados a los métodos son datos que se pueden enviar por Ah, valor o por referencia, pero eso no es un delegado. Un ya delegado, entendí. mira, cuando tú le envías un dato a un método, un dato normal, entiéndase, por ejemplo, la edad de una persona, ¿sí? A ver, déjame, les voy a compartir, voy a dejar de compartir estas diapositivas y voy a abrir este blog de notas. Fíjate. Voy a hacer más grande la letra para que se aprecie mejor. Ahí está. Imagínate que tú tengas aquí esto. En el main tienes una variable x que vale 5. Y tienes un método. ¿Se supone que debemos ver el blog de notas? Ah, ok, déjame compartirlo. No sé, no lo están viendo. No, Ustedes me avisan cuando lo vean. ya. Ok. Imagínate que tienes el programa principal de consola con la x igual a 5. Luego tienes un método, mandas llamar un método y le envías el valor de x. ¿Ok? Ujú. Si le estoy enviando un valor, tiene que haber una variable que lo reciba. Y la variable que lo reciba tiene que ser del mismo tipo de la variable enviada. Por ejemplo, así. ¿Ok? Aquí la variable y está recibiendo el valor que le envió la variable x. Ojo, no está recibiendo la variable x, que no es lo mismo, está recibiendo el valor. Es decir, la variable y está recibiendo el dato 5, que es el valor que tenía la x. ¿Estamos de acuerdo? Eso Sí. es envío de parámetros a un método. El método calcular recibe como parámetro un valor. ¿Ok? Eso fue lo que vieron el semestre pasado en la clase de fundamentos, o lo debieron haber visto. Estamos enviando datos a un método, pero un delegado no es eso. Aquí, por ejemplo, yo le estoy enviando la X, el valor de la X. En cambio, en un delegado, lo que yo envío no es un dato, no es un valor, sino es un método. Haz de cuenta que aquí, si le enviara, si fuera un delegado, la variable X, en lugar de tener el valor de 5, va a tener un método. ¿Qué es lo que tiene un método adentro? Pues instrucciones, sentencias. Entonces, un delegado permite enviar un método como parámetro a otro método. Entonces, la variable que recibe el delegado no recibe un valor, sino recibe las instrucciones que trae adentro el método enviado. Es decir, si fuera un delegado, la variable y no recibiría el 5, sino recibiría las instrucciones que trajera el método que se le envió. Para eso sirve un delegado. En pocas palabras, un delegado me serviría, pues, entre varias cosas, ¿verdad? Pero lo más elemental es para poder enviar un método como parámetro a otro método.
Para eso sirve un delegado. ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? Básicamente es jugar con las referencias, ¿no? O sea, De con los hecho, valores. de hecho es por referencia. Cuando se envía un delegado, se envía la referencia de un método. Es estar consciente de qué datos enviamos por referencia para que se usen como parámetro al momento de insertarlo en otro método. No, porque no es hablar de datos, no es enviar datos, es enviar métodos. O sea, lo único es, yo sé que ustedes, pues como no han visto delegados, la gran mayoría, pues no están muy familiarizados con enviar métodos. Para ustedes es muy común enviar datos a los métodos, que son los parámetros, ¿sí? Entonces, cuando hablas de delegados, no es enviar datos, es enviar métodos. Es decir, la variable que envías adentro no lleva un valor, sino lleva instrucciones. Eso es en un delegado, ¿no? Y eso se usan a la hora de aplicar un método. Sí, claro, ¿no? Y eso le da muchísimo, pues se van a sorprender de lo que pueden hacer aquí, ¿eh? Creo que ya le entendí. O sea, es para que al momento de nosotros usar como parámetro otro método, ese método actúe y haga las instrucciones dentro del otro método. Exactamente, eso es, precisamente eso es. De hecho, miren, déjenme explicarles la teoría. Cuando hagamos las prácticas de esto, se van a sorprender de lo que pueden hacer con delegados. ¿Ya puedo quitar el bloc de notas? Si guste. Vamos ahora a continuar con las diapositivas. Me avisan en cuanto vean el PowerPoint. ¿Ya están viendo PowerPoint? Sí, ya se está viendo. Entonces, ¿para qué sirve un delegado? Fíjate, el delegado es un tipo, pero no es un tipo de dato. Pero al ser un tipo, ese delegado me puede servir para declarar una variable de ese tipo. Entonces, esa variable, al ser de tipo delegado, lo que contiene no es un dato, sino contiene la referencia a un método. Entonces, ¿para qué me sirve esto? Para poder dar métodos como parámetros a otros métodos. Es decir, un método que recibe un parámetro de tipo delegado, lo que está recibiendo es otro método. O sea, te cuenta que vas a meter un método dentro de otro. Para eso sirven los delegados. Y bajo ese concepto, el método enviado como parámetro se puede modificar y cambiar como cuando enviamos un dato por referencia y cambia. Mira, sí se puede. No es la aplicación principal para la que sirven los delegados, pero sí se puede hacer eso también. ¿Eh? Sí, sí. Vamos a ver un ejemplo, miren. Este es un ejemplo de un delegado. Si yo quisiera declarar un delegado, tendría que escribir primero algo como esto. Primero, ponerle el modificador de acceso. ¿Cómo quiero que sea ese delegado? Público, privado, etcétera. Ahí, pues eso ya lo saben usar. Enseguida se pone la palabra delegate, indicando que lo que sigue es un delegado. Luego, acuérdense que el delegado es una referencia a un método. Tengo que ponerle qué tipo va a devolver ese método. En este caso, al ponerle bool, significa que el método va a devolver un valor booleano. Si fuera un procedimiento, pues le pongo void. Si fuera de cualquier otro tipo, pues nomás le pongo el tipo, ¿no? Enseguida pongo el nombre que le voy a dar al delegado. Este es el nombre del delegado. En este ejemplo, el delegado se llama tipo ordenamiento. ¿Sí? Y luego, entre paréntesis, coloco los parámetros que yo le quisiera enviar a ese delegado. Si no le quiero enviar parámetros, pues no le pongo nada aquí entre paréntesis. Entonces,
Como un delegado es un tipo que hace referencia a un método, pues obviamente deben coincidir el delegado y los métodos en lo siguiente. El prototipo, este de aquí. Si el delegado es de prototipo bool, entonces el método referenciado tiene que ser bool. Si el delegado fuera de tipo entero, el método tiene que ser de tipo entero. Eso tiene que coincidir. Segundo, tiene que coincidir los parámetros. Por ejemplo, en este caso, el delegado necesita dos parámetros de tipo doble. Entonces, el método referenciado debe recibir dos parámetros de tipo doble. Eso tiene que coincidir. Y pues obviamente el tipo de dato del valor devuelto. Como en este caso, si el delegado fue declarado de tipo bool, pues quiere decir que el método debe devolver un valor de tipo bool. Eso tiene que coincidir. Porque si no coincide, me va a marcar error. ¿Ok? De cierta manera, los delegados son semejantes a las interfaces, pero no son iguales. ¿En qué se parecen? En que tanto los delegados como las interfaces permiten separar las declaraciones de la implementación. Ya ven que en su modalidad más elemental, pues las interfaces no tienen datos, salvo hasta ahora la actualización 8 de C#. Pero antes de eso, pues no tenían datos. Entonces, de cierta manera, el delegado es parecido, porque pues ya dijimos que el delegado no maneja datos, sino métodos. Cualquier objeto puede utilizar una referencia de interfase, o sea, cualquier objeto puede implementar una interfase, como lo hicimos con la equitable. Yo simplemente pongo la relación de la clase con la interfase y bueno, pues ya la implemento. Lo mismo sucede con los delegados, incluso sin tener conocimiento de qué es lo que está implementando. Fíjense, esto puede parecer ilógico. ¿Cómo puede ser posible que una clase implemente un método y no sepa lo que está haciendo? O sea, aparentemente resulta ilógico esto, pero créanme que le da muchísimo poder a sus aplicaciones. Ahorita un poco más adelante vamos a ver cómo. Entonces, ¿cuándo me conviene utilizar un delegado? Por ejemplo, cuando quieras disparar un evento. Ahí necesitamos delegados. ¿Sí? Cuando yo quiera encapsular un método estático, ahí también me conviene un delegado. Acuérdense que los métodos estáticos son los que típicamente están dentro de las clases abstractas. Entonces, si la clase es abstracta, pues yo no puedo crear un objeto de esa clase. Pero, ¿qué pasaría si yo tengo un método estático, pero lo quiero meter dentro de un objeto, de una instancia? Pues eso, así de simple vista, pues no se puede, ¿no? Entonces, ahí nos conviene usar un delegado, ¿no? Siguiente, cuando el autor de las llamadas no tiene necesidad de obtener acceso a otras propiedades del método. Es decir, cuando el que manda el método del delegado no necesita saber qué va a hacer con él, simplemente lo envía, ¿no? Un delegado también me podría servir para hacer una composición simple, puesto que estoy metiendo algo dentro de algo, como en la composición, donde metemos un objeto dentro de otro. También para eso me puede servir el delegado. O cuando una clase necesita implementar más de una forma de un método. Dicho de otra manera, imagínate que una clase necesita tener un método que sea versátil y que ese método sea capaz de hacer muchas cosas diferentes. El mismo método. Ojo, esta es la principal aplicación que tiene un delegado. O sea, imagínate que tú tengas una clase, no sé, vamos a poner un ejemplo hipotético, que tú tengas una clase que se llame circunferencia y que en lugar de que adentro tenga un método que se llame calcular área, que tenga un método que diga, que se llame hacer.
y que ese método solamente, sin ningún otro método ahí en la clase, sea capaz de calcular el área, de calcular el perímetro, de calcular el volumen si fuera una esfera, incluso de hacer otras cosas diferentes, de pintar un carro. Fíjense lo que estoy diciendo, y no lo estoy exagerando. Una clase circunferencia que tenga un método a hacer que sea capaz de calcular el área, calcular el perímetro, calcular el volumen si fuera una esfera, pintar un carro, cortar la leña, lo que sea. Increíble, o sea, suena a increíble. ¿Cómo puede ser posible que un solo método sea capaz de hacer cualquier cosa? Pues esto se logra a través de delegados. ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? ¿Me escuchan? Y bueno, mi duda es, ¿eso vendría siendo una especie de sobrecarga? No es una ¿O sobrecarga. Polimorfismo, sí, eso sí. No es una sobrecarga porque no está repetido el método, es un solo método. En la sobrecarga nosotros tenemos varios métodos con el mismo nombre. Aquí no, aquí es un solo método. Pero sí es otra especie de polimorfismo porque le da versatilidad a ese método. Puedes hacer muchas cosas diferentes con el mismo método. Como las interfaces y los delegados son parecidos, entonces, ¿cuándo conviene utilizar una interfase? Cuando hay un grupo de métodos relacionados a los que se les pueda llamar. Es decir, cuando ya existan los métodos y simplemente los quiero invocar. Pues ahí sí me conviene interfaces. Cuando la clase solamente requiere una forma de ejecutar ese método. Entonces ahí no me conviene el delegado, me conviene la interfase. El delegado me conviene cuando yo quiero darle muchas formas diferentes de ejecutar el método. ¿Cuándo me conviene una interfase? Cuando la clase que utilice esa interfase deseará convertir esa interfase en otra interfase, o sea, cuando requiere varias interfaces escalonadas, ahí sí me convienen interfaces. O cuando el método que se va a implementar está vinculado o está directamente relacionado con la clase. Entonces, ahí no le quiero dar versatilidad, simplemente quiero utilizar un método que está asociado a un objeto. Entonces, ahí me convienen interfaces, ¿no? Entonces, ahí están las diferencias entre delegados e interfaces. Ahora sí, vamos a ver cómo se declara una variable de tipo delegado. Los delegados se declaran como cualquier otro objeto en .NET, O sea, pongo el tipo y pongo la variable. Pero acuérdense, una variable de tipo delegado no tiene un valor, sino un método, ¿no? Vamos a ver un ejemplo. Pónganle mucha atención a este ejemplo. Les va a maravillar lo que vamos a poder hacer con este ejemplo, Aunque es un ejemplo didáctico, es un ejemplo para explicar el uso de delegados, ¿no? Fíjense lo que vamos a hacer. De hecho, este ejercicio ya lo habíamos realizado. Es el calcular el área y el perímetro de una circunferencia. Ya lo habíamos hecho con los métodos calcular área y calcular perímetro dentro de la clase. Pero ahora lo vamos a hacer con delegados. ¿Okay? Es un ejemplo didáctico, insisto. Vamos a capturar el radio, ahí con un text box. Vamos a tener radio buttons, dependiendo qué es lo que quiero calcular. Y cuando oprima el botón calcular, pues que me muestre el resultado de la operación. Lo voy a hacer ahora con delegados. Vamos primero a analizar lo elemental, que es la clase circunferencia. Aquí tengo la clase circunferencia y tiene lo que ya habíamos visto. Tiene el radio con su propiedad y tiene los métodos calcular área y calcular perímetro. Ya tiene los métodos. Pero como estoy explicando el uso de delegados, le voy a agregar esta parte. Esta parte es un delegado. En class, ahí hay una
hay un botoncito que sirve para delegados, así como si fuera una interfase. En este caso, vean que aparece la palabra delegate. Yo le puse el nombre operación. Así le puse ese nombre a ese delegado. Acuérdense que un delegado es un tipo. Entonces ya tengo el tipo operación. Con ese tipo, yo puedo declarar una variable de ese tipo. Pero esa variable, en lugar de tener un dato, va a tener un método. Entonces, fíjense lo que hago aquí. Agrego a mi clase circunferencia, agrego un método calcular. Solamente calcular. Y le envío como parámetro una variable de tipo operación. En este caso, la variable se llama mi operación. Esa variable que le envío es un delegado. Por lo tanto, es un método, no es un dato. Entonces, eso quiere decir que el método calcular está preparado para recibir como parámetro otro método. Para eso sirve. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Entonces, pues diseñamos la forma. Capturo el radio, tengo los radiobutos para el área, el perímetro y el botón calcular, ¿no? Eso pues no hay ninguna novedad. Este es el diagrama de flujo del método calcular. Vean que el método calcular aquí recibe como parámetro un delegado que se llama mi operación. Esta variable, al ser de tipo operación, operación es un delegado. Entonces, esta variable, mi operación, adentro lo que trae es un método. Y vean que esa variable la utilizo aquí para ejecutar ese método. Al ejecutar ese método, me devuelve un resultado que lo voy a grabar en esta variable y luego se va a devolver a través de un return. Profe, Sí. un compañero tiene una duda, la escribo aquí en el chat, pero usted no la puede ver. A ver, dime. Dice, ¿puedo darle a la anterior? A la diapositiva anterior. Ahí está. El delegado de arriba que tiene como nombre operación ya tiene su código, ¿no? No. ¿No lo tiene? No. Siempre no lo tiene. Muy bien. En este caso, yo lo estoy definiendo. Es nada más definir un tipo, ¿no? Ok. Entonces, Una pregunta, ¿el delegado se declara dentro de una clase? Sí, puede ser dentro o puede ser fuera de una clase. De hecho, más adelante ahorita les voy a explicar dónde lo vamos a codificar. Entonces, este es el diagrama de flujo del método calcular. Ojo, del método calcular, ¿eh? No de calcular área o calcular perímetro. Este es el método calcular. Entonces, fíjate lo que estamos haciendo. Este método calcular está preparado para calcular cualquier cosa. ¿Qué es lo que va a calcular este método? Lo que tú le envíes aquí. Aquí. Eso es lo que va a calcular. Lo que tú le envíes en la variable mi operación, eso es lo que va a calcular la circunferencia. Si tú le enviaras, permítame, si tú le enviaras aquí a mi operación y le enviaras un método para calcular el área, entonces el método calcular va a calcular el área. Si mi operación es un método para calcular el perímetro, entonces calcular va a calcular el perímetro. Si mi operación fuera un método para calcular la distancia de la Tierra a la Luna, entonces el método calcular va a realizar el cálculo de la distancia de la Tierra a la Luna. Dime. Bueno, profe, tengo una duda. Si yo tuviera 50 métodos
Depende de cuál le asigne a mi operación, lo va a mandar a este delegado. Así es. Ok. Depende Entonces, de cómo lo llenen. Ok. exactamente. Entonces, fíjate, ¿cuál es la maravilla aquí? Que la clase circunferencia tiene un método que se llama calcular, que literalmente calcula cualquier cosa. ¿Qué es lo que va a calcular? Lo que tú le digas aquí en mi operación, aquí. Lo que tú le mandes es lo que va a calcular. Si le mandas, por ejemplo, las instrucciones para calcular la cantidad de pintura necesaria para pintar un carro, eso es lo que va a hacer. Esa es la maravilla. Entonces, la clase circunferencia está preparada para prácticamente hacer cualquier cosa, lo que tú le envíes. ¿Estamos de acuerdo? Esto me recuerda a las clases parametrizadas que poníamos que era int o string de acuerdo a nuestra necesidad o algo así. Es O algo sea, semejante, pero no es exactamente igual, porque en las clases parametrizadas lo que enviamos como parámetro es un tipo de dato. Entonces la clase parametrizada recibe un tipo de dato para declarar datos adentro, tipos de datos. En cambio, un delegado es un tipo de método. Es para manipular métodos. me imagino que en el programa hay un if que dependiendo de cuál tiene seleccionado, cambian el parámetro. Que ahí Claro. donde dice mi operación, ahí dice o calcular área o calcular perímetro, y como eso se puso en el parámetro, el resultado cambia porque ahora sería o igual a calcular perímetro o igual a calcular área, y eso lo devuelve el resultado y así se optimiza código. Exactamente, así es. Así sería la codificación de la clase. Aquí les estoy mostrando una diapositiva con la codificación de la clase. Lo que está a la izquierda, pues obviamente eso ya se lo sabe, ¿no? Aquí vamos a ver lo nuevo. Lo nuevo es, aquí de hecho está la respuesta a la pregunta que me hicieron hace rato. ¿Dónde declaro el delegado? ¿Dentro de la clase? Pues en este caso sí. Vean que aquí les voy a encerrar dónde está el delegado. Y está dentro de la clase. En este ejemplo, ¿eh? También puede ir fuera, no importa. Y vean que aquí está el método calcular y aquí ejecuta el método recibido como parámetro. Entonces, la clase circunferencia tiene adentro un delegado y ese delegado le permite ejecutar cualquier cosa, calcular cualquier cosa, la que tú le envíes. Ahora bien, ¿cómo le hacemos para enviarle? Pues así, miren, este es el código del botón calcular. En el botón calcular, ¿qué hacemos? Pues creamos el objeto mi circunferencia, capturamos el radio, vean que ya estoy usando las excepciones para validar que no lo dejen en blanco, que no cometan un error, etcétera. Y luego abajo, aquí, reviso cuál radio button seleccionó el usuario. Si quiere calcular la circunferencia, perdón, si quiere calcular el área, vean lo que hacemos. Mando llamar el método calcular y le envío el método calcular área. En cambio, si quiero calcular el perímetro, invoco el mismo método calcular, pero lo que le envío es calcular perímetro. Entonces vean cómo es el mismo método el que hace los dos cálculos. El método se llama calcular aquí, pero le envío diferente parámetro. Según lo que le envío, es lo que va a calcular. ¿Ok? Entonces, así es como se invoca un delegado. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Me profe, una duda. Dime. Ese ejemplo se puede hacer sin delegados, ¿no? O sea, nada más. Por eso dije al principio, es un ejemplo didáctico, ¿verdad? Obviamente sí. No necesito delegados aquí para poder ejecutarlo. ¿Por qué quise poner este ejemplo? Pues porque ustedes ya lo habían hecho, ya lo dominan
perfectamente. Si ahorita les pongo un ejemplo de eventos, pues no le van a entender porque no hemos visto eventos, ¿no? Los eventos son la principal aplicación de delegados. Pues quise poner este ejemplo, pues porque ustedes lo dominan plenamente, incluso ya lo han realizado. Así que no hay ninguna duda, ¿no? Es un ejemplo didáctico, por eso desde el principio insistí, es un ejemplo didáctico, ¿verdad? Solamente para entender cómo funciona. ¿Ok? Entonces, hasta ahorita, hasta este ejemplo, ¿hay alguna pregunta? Porque ahora sí viene la magia, ¿no? Mi compañero del chat dice, entonces no necesitamos meterle código al delegado, sino declararlo correctamente. Exactamente. Exactamente. ¿Alguna otra pregunta? Para ahora sí explicar la magia. ¿Era con... ¿Se requería de new para declarar el delegado? No. Te voy a poner, aquí está el código. Ah, ya. Era como declarar un método, pero con la palabra delegate. Exactamente. Como un Eso método es. abstracto. Ándale. Haz de cuenta que Pero es en un lugar método de abstracto. abstract delegate. Exactamente. Exactamente. Eso es. Eso es. Así es. Ok. Entonces, estás prototipando, al momento de declarar un delegado, estás diciendo que está esperando un método en el método calcular. Está esperando Exactamente. literalmente un método. Exactamente. Eso es. Entonces, el método calcular recibe como parámetro otro método. Y el método que recibe, que se llama mi operación, es el que va a ejecutar el cálculo. Wow. ¿Ok? Profe, una Es pregunta una más. maravilla. No, todavía no ven la magia. Esto es nomás la explicación. Lo que sigue sí es la magia, sí es la maravilla. Ahorita la van a ver. A ver, Ricardo, dime. Una pregunta. ¿Cómo se llama? En el diagrama UML, voy a darle la diapositiva. Sí, ¿a qué relación se está usando ahí? O sea, ¿es una relación de herencia? ¿O es una relación de...? No, es nada más establecer, es nomás, en UML, nada más aquí es un indicador de que la circunferencia utiliza un delegado, pero no es una herencia, porque acuérdate que la herencia es cuando hay una clase. Delegado no es una clase, ¿no? Ok. Bueno, muchas gracias. A ver, ¿hay alguna otra pregunta para ahora sí explicar lo maravilloso de esto de los delegados, ¿no? Yo creo que ya no. Ya no. Bueno, fíjense. Tú me podrás decir, y con justa razón, ¿qué caso tiene usar el delegado aquí? Y aquí, en este diagrama, yo tengo los dos métodos que hacen los cálculos. No tiene sentido tener un delegado para eso, ¿verdad? Y les doy la razón. Por eso les decía, es un ejemplo didáctico. Pero a ver, vamos a ver lo que sigue. Fíjense. Ahora vamos a ver un método que se llama anónimo. Fíjense, el semestre pasado, cuando vieron el tema de métodos en la clase de fundamentos, pues la verdad los maestros les echamos una mentira piadosa, les llamo yo, ¿no? Cuando en su momento vimos el tema de métodos, dijimos, todos los métodos deben tener un nombre, porque es a través del nombre como yo mando llamar o como invoco un método. Pues la verdad eso no es cierto, ¿no? Eso es una mentira. No todos los métodos deben tener un nombre. Hay unos métodos que no tienen nombre. Esos métodos se llaman métodos anónimos. Yo les preguntaría, si el método no tiene nombre, ¿cómo lo mando llamar? ¿Cómo se imaginan que lo mande llamar? A través de los delegados. Exactamente, a través de los delegados. Me imagino que es algo como poner un método así void o del tipo que sea ese método anónimo, nada más lo pones y que nada más esa línea de código nada más sea del puro método y listo. Exactamente, eso es. Es Eso como, es. es como cuando hicimos el eliminar de la lista que nada más era una línea de código para hacer otro método que ya estaba. Más o menos. Eso es, más o menos así es. Entonces, fíjate,
¿Para qué sirve un método anónimo? El método anónimo me sirve para enviarle a un delegado únicamente las instrucciones que quiero ejecutar. O sea, únicamente las instrucciones. Fíjense, les voy a compartir nuevamente el blog de notas para explicarles exactamente a qué me refiero. Me avisan en cuanto vean el blog de notas. Les voy a compartir ahorita. Me avisan en cuanto vean el blog de notas. Ya. Ok. Imagínate que tú tengas un método. Estoy hablando de un método independiente, ¿eh? Un método independiente, no dentro de una clase. ¿Sí? Que tiene esto. ¿Sí? Fíjate. Aquí, el método calcular área, pues me va a devolver esto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, fíjate, este es un método normal. Si es un método normal, pues obviamente tiene un nombre. Esto que voy a iluminar es el nombre del método. Eso fue lo que vimos el semestre pasado en la clase de fundamentos de programación. Pero, junto con el nombre del método, la definición del método tiene otros elementos que no me sirven. Porque de hecho, el nombre para... ¿Cuál es la parte, la parte importante de este método? La parte importante es esto, lo que estoy iluminando. Eso es lo que va a ejecutar el método. Todo lo demás es superfluo. De hecho, solamente es la definición del método. Por ejemplo, en este caso, la palabra static no me sirve. En realidad no me sirve. Yo la puedo eliminar. Vamos a decir, híjole, no sé cómo tachar aquí. Quisiera tacharlo, pero no puedo. Bueno, lo voy a repintar para que se aprecie que no. Bueno, déjame ponerlo como estaba. Entonces, fíjate. Bueno, lo voy a explicar así. La parte medular de este método es la instrucción, el cálculo. Todo lo demás no me sirve. Entonces, todo lo demás yo lo puedo evitar. Puedo quitar la palabra static, puedo quitar la palabra doble, puedo quitar el nombre del método. El parámetro no, porque ese sí lo necesito aquí para hacer el cálculo. Pero esta llave también la puedo quitar. Esta llave la puedo quitar. Este return lo puedo quitar. Este paréntesis lo puedo quitar. Obviamente quito el otro paréntesis y me quedo solamente con la instrucción. ¿Sí? Eso lo puedo controlar a través de un método anónimo. Entonces le quito todo lo que no me sirve. Eso es un método anónimo. Yo siempre que explico este tema, le digo a mis estudiantes, ¿sabes qué es un método anónimo? Es como cuando vas a comerte una naranja. Tomas la naranja del frutero. ¿Qué es lo que haces? Primero la pelas, le quitas la cáscara. La cáscara la tiras.
Y luego le quitas los pellejitos que tienen los gajos. Le quitas esos pellejitos, los tiras. Y luego cuando separas los gajos de la naranja, le quitas las semillas y la tiras. Y solamente te comes la pulpa de la naranja. Todo lo demás sirve solamente para arropar, para proteger la pulpa, la cáscara, los pellejitos, las semillas. Eso no te lo comes. Entonces, eso no sirve. Lo único que sirve es la pulpa. Eso es un método anónimo. El método anónimo es quedarse con la pulpa del método. Le quito todas las declaraciones que no consumo, que no ejecuto, que solamente me sirven para proteger al método, para definirlo, que son la palabra static, el tipo de dato, el nombre del método, las llaves, los puntos y coma, todo eso se lo quito, eso no me sirve. Y me quedo solamente con la definición. Entonces, esta definición, ¿cómo la hago un método anónimo? Así, al ponerle este símbolo. Entonces, ahora esto que estoy escribiendo es un método anónimo. Incluso le puedo quitar este tipo de dato, ¿eh? Este tipo también se lo puedo quitar, este doble. Y me quedo con esto, eso es un método anónimo. Este simbolito representa una expresión lambda, que la expresión lambda es un método anónimo. Entonces, como pueden ver, solamente dejé el parámetro, porque el parámetro lo necesito aquí para hacer el cálculo, y la fórmula que me hace el cálculo. Fue lo único que dejé. Todo lo demás se lo quité al método y me quedo solamente con su pulpa. Eso es un método anónimo. ¿Alguna pregunta de métodos anónimos? Profe. ¿Y entonces cómo los llamamos? A través de un delegado. Ahorita más adelante viene eso. No, sí, sí entiendo cómo invocarlos para el código, pero eso significaría que yo desde otra clase o desde otro lugar los declaro para que sean extraídos. Para que lo puedas ejecutar. Sí. Lo declaras para que lo puedas ejecutar. Pero como una pregunta, pero como no tienen nombre, ¿cómo los pondré como parámetro? Eso es lo que viene a continuación. ¿Ok? Hasta ahorita, ¿sí quedó clara la explicación de los métodos anónimos? Cuando escuches la palabra método anónimo, acuérdate de la pulpa de la naranja. Quítale toda la cáscara y quédate con lo esencial. Eso es un método anónimo. Entonces, Cada vez que escuchen el nombre de método anónimo o que escuchen expresiones lambda, las expresiones lambda son métodos anónimos. Cada vez que escuchen eso, acuérdense de la pulpa de la naranja. Quítale toda la cáscara, todos los pellejos, toda la semilla y te quedas solamente con lo que te vas a comer. ¿Quedó claro? Sí. ¿Puedo compartir ahora las diapositivas? sí. Entonces, para eso sirve un método anónimo, ya se los expliqué. Aquí está lo que me estaban preguntando. Si el método anónimo pues, no tiene nombre, ¿cómo lo puedo llamar? ¿Cómo lo puedo invocar? Pues a través de delegados. Entonces, para eso, pues es la expresión lambda, que es la que les acabo de explicar. La expresión lambda, haz de cuenta que es la pura pulpa del método. Una expresión lambda es un método anónimo. Es un método al que le quito toda la cáscara. Eso es una expresión lambda. Aquí está la sintaxis de las expresiones lambda. Fíjate cómo aquí, en el primer recuadro, tenemos cómo se declara una expresión lambda. Solamente pongo entre paréntesis los parámetros
Y luego este simbolito, que es el igual y el mayor que, pues representa una expresión lambda, y enseguida pongo las instrucciones que quiero que tenga esa expresión lambda. En el recuadro de abajo vienen algunos ejemplos. Aquí vean que los paréntesis están vacíos, eso quiere decir que no recibe parámetros. Y esto es lo que es el simbolito de la expresión lambda, y a continuación vienen las instrucciones que quiero que ejecuten. En este caso, solamente va a imprimir hola en la pantalla. Pero vean que no tiene ni el static, ni el void, ni el nombre imprimir, ni las llaves, ni los puntos y coma, no tiene nada de eso. Vean este otro ejemplo. Mames, güey. Entonces, la X aquí es un parámetro. Vean cómo aquí ni siquiera ponen los paréntesis. Si es un solo parámetro, no necesita los paréntesis. Y luego viene el simbolito de la expresión. Y luego viene la instrucción, que la instrucción es X igual X más 3. ¿Sabes qué es lo que hace esta expresión lambda? Recibe como parámetro un valor de X y devuelve ese valor más 3. Ya no necesitas ponerle ni static, ni doble, ni sumar, ni los paréntesis, ni el return, ni nada. Nada más con esta pequeña línea hace todo eso que les acabo de decir. Profe, una pregunta. Sí, dime. ¿Qué pasaría si yo en un método anónimo pusiera 10 instrucciones o más instrucciones? No pasa nada, lo puedes hacer. O sea, pero no tengo que presionar enter o algo. O... No, las vas poniendo al final una de otra, separadas por punto y coma. Ok. Creo que son por punto y coma. ¿Ok? O entre llaves. Le puedes poner aquí llaves. Aquí al inicio. Aquí. Y aquí vas poniendo todas las sentencias que van dentro de ese bloque, ¿no? Entonces, como pueden ver, pues aquí están algunos ejemplos de expresiones lambda. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Entonces me imagino que ahí, como dice el parámetro precio y descuento, y a través de ese parámetro, al momento de usarlo en un delegado, como tiene el mismo orden de parámetro, ahí se invoca el método anónimo. Exactamente. Y utiliza esos parámetros pues, para hacer el cálculo que están solicitando. Ya lo entendí. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, ahí le vamos a dejar por el día de hoy. Mañana vamos a continuar viendo cómo usar las expresiones lambda con los delegados. Mañana pues ya les voy a explicar cómo hacer el mismo de calcular área, pero sin los métodos calcular área y calcular perímetro. Ahí es donde está la verdadera magia, ¿no? Si no hay más dudas, pues nos vemos mañana. También a las 10, ¿cierto? ¿Perdón? También sería a las 10. Sí, igual. Ok. Oigan, ya vi los resultados de la encuesta. Entonces el examen pues va a ser el viernes, ¿eh? El tercer examen, que es el examen teórico Sí, teórico. de polimorfismo, ¿eh? Viernes Ahorita, en la nochecita. sí, así es. Bueno, entonces nos vemos mañana. Está, profe. Hasta mañana.
Perdón, es que seguía grabando y me salí sin detener la grabación.